El taxista nocturno. En una ciudad tranquila y sombría, donde los susurros del viento parecían cargar con secretos oscuros, vivía Martín, un taxista nocturno. Durante años, Martín había conducido por las solitarias calles en busca de pasajeros, mientras el manto de la noche envolvía la ciudad con su misterio. Sin embargo, ninguna de sus experiencias se comparaba con lo que estaba a punto de suceder. Era una noche como cualquier otra cuando Martín recibió una llamada inusual. Una voz femenina, melancólica y temblorosa, le pidió que la recogiera en una calle apartada. Al llegar, se encontró con una mujer vestida de negro, envuelta en una capa que ocultaba su rostro. A pesar de sentir un escalofrío, Martín decidió cumplir con su deber y la invitó a subir al automóvil. La mujer susurró una dirección al oído de Martín: el cementerio. El taxista quedó desconcertado, pero obedeció sin hacer preguntas. Durante el trayecto, el silencio se volvió cada vez más inquietante, solo interrumpido por el viento aullante. Martín trató de hacer conversación, pero la pasajera permaneció en silencio, como si llevara el peso de un oscuro secreto. Al llegar al cementerio, Martín se estremeció al ver la tumba recién excavada y la figura de un hombre llorando junto a ella. La misteriosa pasajera descendió del vehículo sin decir una palabra y se dirigió hacia la tumba. Martín, impulsado por la curiosidad y la necesidad de entender lo que estaba sucediendo, decidió seguirla. A medida que se acercaba a la tumba, Martín notó que la mujer llevaba consigo un pequeño ramo de flores marchitas. El hombre que lloraba, al verla, se abalanzó sobre ella en un arranque de rabia y dolor, culpándola por la muerte de su hija. El taxista, desconcertado y lleno de compasión, intentó separarlos, pero antes de que pudiera hacer algo, una extraña neblina comenzó a rodearlos. La pasajera levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Martín. En ese momento, supo que había sido arrastrado a un oscuro mundo más allá de su comprensión. La pasajera le reveló a Martín su trágica historia. Había sido acusada injustamente de la muerte de la hija del hombre y había sido condenada a vagar por la eternidad, llevando a los taxistas nocturnos al cementerio para enfrentar su destino. Martín se dio cuenta de que había sido elegido como el próximo guía en esta macabra procesión. Decidido a descubrir la verdad y liberar a la misteriosa pasajera de su tormento eterno, Martín se adentró en el oscuro mundo del más allá. Con cada paso que daba, el ambiente se volvía más opresivo y las sombras se agitaban a su alrededor. Finalmente, Martín llegó a un antiguo mausoleo que emanaba una aura siniestra. La pasajera lo esperaba allí, rodeada por una luz tenue y sobrenatural. Ella le explicó que la única forma de liberarla y descubrir la verdad era encontrar la evidencia que demostrara su inocencia. Martín, valientemente, se adentró en los archivos polvorientos de la ciudad y encontró el antiguo expediente del caso. Leyó cada página, revelando pruebas ocultas y testimonios falsos. Descubrió que la niña había muerto de una enfermedad desconocida y que la pasajera, en realidad, era una víctima de la superstición y los prejuicios de la época. Con la evidencia en sus manos, Martín regresó al mausoleo y confrontó al hombre que lloraba. Le mostró la verdad y la injusticia que se había cometido contra la pasajera.
En un acto de redención, el hombre confesó su error y lamentó profundamente su crueldad. En ese momento, la oscuridad que envolvía a la pasajera comenzó a disiparse y una calma inusual llenó el aire. La mujer, finalmente liberada de su condena, agradeció a Martín por su valentía y compasión. Ambos sabían que habían logrado lo imposible, encontrar la verdad y restaurar la justicia en un mundo que una vez estuvo sumido en la oscuridad. Desde esa noche, Martín continuó con su trabajo como taxista nocturno, pero su visión del mundo había cambiado. Ahora, era consciente de los secretos que se escondían detrás de cada rostro y de cada sombra en la noche. Siempre llevó consigo la experiencia que lo había transformado, recordando la importancia de buscar la verdad y la justicia, incluso en los lugares más oscuros. La leyenda del taxista nocturno y su encuentro con la misteriosa pasajera perduró en la ciudad, pasando de boca en boca. La historia se convirtió en una advertencia para aquellos que juzgan sin conocer los hechos y en una inspiración para aquellos dispuestos a enfrentar sus miedos y luchar por la verdad. Y así, la leyenda vivió en la memoria colectiva, recordando a todos que en la oscuridad y el misterio, siempre hay historias por descubrir y lecciones por aprender.